Despidieron a mi jefe de dormitorio de primer año un año después de que me llamara la policía. Cuando llegué a la universidad en mi primer año, conocí al jefe de dormitorio. Como en la mayoría de las universidades, el jefe de dormitorio era el estudiante de mayor edad que vivía en los dormitorios, y vigilaba los pasillos de los estudiantes de primer año. Mi jefe de dormitorio se llamaba Julio y, al principio, parecía un tipo agradable que se ocupaba de sus propios asuntos. Hablaba de que no se metería en los asuntos de nadie si nosotros no nos metíamos en los suyos. Además, intentaba ser el líder de los dormitorios, y siempre me hablaba de cómo había bebido toneladas de alcohol en su primer año en los dormitorios. Daba la impresión de que no le importaba que bebiéramos en nuestros dormitorios, pero que, si lo hacíamos, lo mantuviéramos a raya. Yo no bebía mucho, pero apreciaba el hecho de que parecía bastante normal y no intentaba delatar a los chicos. Durante la última semana de octubre de mi primer año de universidad, tuve una de las semanas más difíciles de mi carrera académica. Estudiaba bioquímica y tenía 3 exámenes esa semana. Al final de la semana, un amigo que había hecho recientemente en el pasillo me invitó a su dormitorio para ver un partido de la NBA. Mientras veíamos el partido, tenía una botella de vodka y les dio un poco a los chicos del dormitorio. Siendo un ingenuo y estúpido chico de primer año que solo quería hacer amigos, me tomé un trago de vodka y seguí viendo el partido. Mientras estamos viendo el partido, uno de los chicos del dormitorio derrama una botella de refresco, y corre al baño para tomar algunas toallas de papel. Mientras sale del dormitorio, Julio pasa y se da cuenta de la botella de vodka. Se rió y dijo algo así como: "Me acuerdo de cuando era un estudiante de primer año, jaja, solo trata de mantenerlo abajo". Le dimos las gracias y le dijimos que pasara una buena noche. Parecía una conversación normal y nada fuera de lo común. 30 minutos después oímos que llamaban a la puerta y aparecieron 2 policías con alcoholímetros. Nos dijeron que habían recibido una queja de Julio sobre el consumo de alcohol por parte de menores de edad, y la celebración de una fiesta en el dormitorio. Recuerden, eran 3 chicos viendo un partido de los Lakers un jueves por la noche a las 8. Acabé recibiendo un cargo de menor en consumo por soplar un 0,02. Tuve que hacer 20 horas de servicio comunitario, un diario de reflexión y comparecer ante el Centro de Asuntos Judiciales de mi universidad sobre mi supuesto problema con la bebida. No culpo a la gente por haberme multado, pero me molestó bastante que Julio, que siempre hablaba de estar borracho el primer año en la residencia, llamara a la policía justo después de darnos el visto bueno para la noche. Unas semanas después vi a Julio, y le pregunté directamente por qué había decidido delatarme. Específicamente, le pregunté por qué no me dijo simplemente que volviera a mi dormitorio si tenía un problema con el alcohol en lugar de llamar a la policía justo después de nuestra conversación. Me respondió palabra por palabra con: "Tomaste una decisión, y tienes que sufrir las consecuencias de esa decisión". Después de ese incidente, nunca volví a hablar con él, pero siempre intentaba ser colega cuando me veía en el pasillo. De todos modos, finalmente dejé los dormitorios y me mudé fuera del campus en mi segundo año. Decidí apuntarme a una fraternidad en mi primer año, y acabé conociendo a algunos chicos muy agradables. Nunca he sido del tipo de fraternidad, pero fui a una universidad más pequeña donde las fraternidades son muy diferentes a la mayoría de los lugares. Durante el segundo semestre de mi segundo año, mi fraternidad estaba tomando una nueva clase de novatos. Un día recibí un mensaje de texto de Julio que decía: "Uno de los chicos que se ha comprometido con tu fraternidad ha sido sorprendido traficando alcohol a otro estudiante de primer año en los dormitorios. He pensado en avisarte". Resulta que Julio era el líder de la residencia de un estudiante de primer año que se había unido a mi fraternidad, y también lo había delatado a la policía. Pensando que el término traficar alcohol era lo más absurdo que había oído nunca, lo envié al grupo de nuestra fraternidad y todos se rieron de ello. Aproximadamente una semana más tarde, aquel chico que se comprometió con nuestra fraternidad se me acercó para preguntarme por el mensaje que había recibido de Julio. Esencialmente, a él le pasó algo muy parecido a lo que me pasó a mí. Julio descubrió que le había dado a otro chico de la residencia una botella de vino y lo denunció a la policía. Este chico acabó recibiendo una multa por posesión de alcohol y tuvo que hablar con asuntos judiciales. Aquí es donde la historia se vuelve hilarante. En su reunión con asuntos judiciales, el chico que se comprometió con nuestra fraternidad le dijo al responsable de asuntos judiciales que el jefe de su residencia, Julio ya era mayor, me había enviado un mensaje de texto sobre los cargos pendientes contra él. Al parecer, es una gran infracción comentar con un tercero los cargos pendientes contra un estudiante de primer año de tu residencia. El tipo de asuntos judiciales le dijo que sí podía demostrar que Julio estaba discutiendo este cargo con un tercero, es decir, conmigo, recibiría severas sanciones. Básicamente, si enviaba ese mensaje al agente de asuntos judiciales, Julio se metería en un montón de problemas.
así que envié el mensaje esa noche al agente de asuntos judiciales. Después de eso, no supe nada de lo que le pasó a Julio y, sinceramente, lo había olvidado. Sin embargo, casi al final del curso en mi segundo año, vi a Julio en el comedor y se acercó a hablar conmigo. Me cuenta una historia sobre cómo sabe que fui yo quien le delató a asuntos judiciales, cómo acabó siendo despedido de su puesto de jefe de dormitorio, perdió el dinero de la beca que le proporcionaba su trabajo de jefe de dormitorio y, en general, lo mal que le ha ido la vida desde que le despidieron. Después de contar toda su triste historia, me preguntó, ¿por qué has hecho eso? Esto podría haber sido manejado de manera completamente diferente. No tenía que ser despedido y podría haber conservado el dinero de la beca. Le miro fijamente a los ojos durante lo que parecieron 30 segundos y le digo, Julio, tomaste una decisión y tienes que sufrir las consecuencias de esa decisión. Venganza intencional sin intención de un vándalo de buzón. Mis padres viven en un lago a las afueras de la ciudad. Su propiedad se extiende a ambos lados de la carretera, y su buzón está en el lado opuesto del lago y de la casa. Durante los 4 años que han vivido en la propiedad, un todoterreno negro ha derribado su buzón 6 veces. Captaron el vehículo en la cámara de seguridad de la puerta, pero no obtuvieron información de identificación. Mi padre lo denunciaba cada vez, pero no se podía hacer mucho. También lo derribó una vez un conductor borracho, pero se estrelló un poco más adelante, así que esa fue la única vez que mi padre recibió el reembolso de los daños. Después de la 7ª vez que lo derribaron, se hartó. El terreno en el lado opuesto de la carretera caía en picado inmediatamente después del arcén, así que mi padre contrató a unos tipos para que construyeran una pequeña plataforma de grava, de 5 metros de largo y 1 metro de profundidad, más o menos, para poder colocar su buzón de correo lejos de la carretera. Mi padre me dijo que si alguien intentaba derribarlo ahora, lo lamentaría. Pues bien, unos 4 meses después de terminar las obras, mis padres se despertaron con un fuerte estruendo en mitad de la noche. Llamaron a la policía y salieron a investigar. Encontraron el todoterreno negro fuera de la carretera y estrellado contra un árbol muy grande. El hombre fue trasladado al hospital, y fue acusado de conducir afectado por una cantidad de alcohol superior a la legal por el choque, así como de posesión de drogas que encontraron en el vehículo. Al construir la almohadilla de grava, y desplazar el buzón 1 metro hacia atrás, seguía pareciendo que el buzón estaba en el arcén, y seguía pareciendo un objetivo fácil. En realidad, ese metro marcó la diferencia. Como la plataforma era tan corta, el vándalo salió de la calzada antes de que empezara la plataforma, y cuando el lado derecho de su vehículo se salió del arcén, el coche se desvió por la empinada pendiente. El tipo estaba bastante malherido, y sé que mi padre se sintió mal por esto. Creo que esto fue mucho más efectivo de lo que él tenía en mente. Mi padre es pastor y probablemente la persona más amable que he conocido. No es el tipo de persona que hiere a alguien intencionadamente, así que estoy seguro de que esperaba simplemente causar daños a un vehículo y enseñar una lección de esa manera. La gran avalancha de Arby's. En mis años de instituto tenía un trabajo típico de trabajador de comida rápida en Arby's. La mayor parte del trabajo era muy fácil y sorprendentemente divertido, a menos que hubiera un verdadero gerente idiota que estuviera trabajando ese día. Bueno, esta es una historia de venganza contra una gerente. Nuestra tienda tenía una verdadera joya de gerente femenina que era muy abierta en su odio a los hombres. Era lesbiana, no hay nada malo en ello, y dejaba muy claro a todos los hombres que no le importaban en absoluto. Daba a las chicas descansos extra, les permitía llegar tarde, les daba comida gratis, etc. Los hombres, en cambio, eran tratados como auténticos montones de caca de perro. La gerente nos dejaba solos durante las horas de trabajo y se sentaba en su coche. Se tomaba una cantidad insana de descansos para fumar, y se quejaba de nosotros cuando volvía y las cosas estaban atascadas. Con el tiempo, varios meses de su actitud basura, y de su claro odio se apoderaron de mí, y un día me harté y elaboré un plan. Arby's, en aquella época, solía aceptar pedidos con antelación para grandes lugares de trabajo o para fiestas. La gente llamaba y decía que necesitaba X cantidad de sándwiches para un almuerzo. Estos pedidos no necesitaban ser verificados de ninguna manera. Cualquiera podía llamar. Una vez escuché a un gerente explicarle a alguien que si alguien llamaba para hacer un pedido de $300 y se deshacía de él, probablemente lo despedirían por permitir que se desperdiciara tanta carne. El producto de carne asada en Arby's se trata como oro. Un día supe que este gerente trabajaba conmigo y ejecuté mi plan. Aproximadamente a la mitad del turno usé el baño, y envié un mensaje de texto a un amigo que estaba dispuesto a ayudarme. Simplemente le envié un mensaje de texto: es la hora. Mi amigo entonces llama a nuestra tienda, y hace un pedido de 200 sándwiches de carne asada.
que en ese momento serían unos $350. Esto no me afectó en absoluto porque yo estaba en drive-thru ese día y no necesitaba hacer comida. Mi gerente inmediatamente se enoja por tener que hacer toda esa comida y comienza el proceso. Después de una hora, terminó y empezó a hablar de lo estúpidos que son todos en esa tienda. Durante las siguientes 2 horas me fue casi imposible aguantar la risa porque me di cuenta de que se estaba enfadando mucho, y le preocupaba que el pedido no se recogiera nunca. Empecé a notar que llamaba por teléfono a otros gerentes, y a la alta dirección para saber qué diablos hacer con 200 sándwiches de carne asada. Al final llegó el momento de fichar e irme a casa. Así que lo hice. Durante las siguientes veces que trabajé me di cuenta de que ya no estaba con esta gerente idiota. De hecho, nunca más la vi. O bien renunció, o fue despedida. Supongo que nunca lo sabré. ¿Qué opinas de estas historias? Deja un comentario, y no olvides suscribirte para ver más historias interesantes.